clasificación de los rotores por su longitud. Decíamos en ese entonces que la relación de la longitud entre el diámetro era menor o igual que 0.1, era un rotor corto y se balanceaba en un plano. Si la relación de la longitud con respecto al diámetro es mayor a 0.1, se balancea en dos planos. Bien, ahora, de estos balanceos, balanceo dinámico, ahora, balancear en un plano, en dos planos, significa, por ejemplo, este rotor que está aquí, largo, este le puedo llamar un plano y este lado le puedo llamar otro plano. Ahora, tipos de balanceo estático dinámico, les decía el otro día que estático es aquel que se realiza a una velocidad muy baja, 2, 3 revoluciones por minuto, y ahorita van a ver en un video. Y balanceo dinámico se realiza a velocidades cercanas a la velocidad de operación, o si es posible, pues que sea a la velocidad de operación del rotor o de la máquina en cuestión. Y el balanceo dinámico es posible emplearlo para rotor, para dos planos o para un plano. Pero el balanceo estático no es posible emplearlo en dos planos, solo es aplicable en un plano. Bueno, ¿qué es un balanceo estático? El balanceo estático, en el caso, dice que es un balanceo que se utiliza de manera empírica o de manera al tanteo, tanteómetro, como utilizando dos barras paralelas. Aquí, por ejemplo, puse este eje que es un rotor, es su rotor. Aquí tienen un triángulo que este significa una barra paralela y esta otra. Quiere decir que esta barra tiene longitud de aquí para allá, esta otra de aquí para allá, y son paralelas esta con esta, y se encuentra nivelado en todas direcciones. Bueno, ahora, para el balanceo de ventiladores, cuando la vibración es muy alta, primero balancear de manera estática para ahorrar tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un ventilador y yo iba a hacer un balanceo dinámico, es decir, con el analizador de vibraciones, y este me detecta que tiene una amplitud de vibración demasiado alta, entonces es mejor que primero yo trate de hacer un balanceo estático para reducir un poco la vibración. Ya sé que no voy a corregir y entonces después aplique balanceo dinámico. Eso me va a ayudar a hacer pasos o procesos de balanceo. Bueno, ahora, una vez que yo, por ejemplo, yo tengo este rotor y lo empujo, entonces va a oscilar, va a caminar y se va a mover a lo largo de este eje. Ahorita lo van a observar mejor en un video. Pero este rotor, en algún momento, cuando esté girando, si el eje paralelo está aquí, cuando este vaya girando, 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 en algún momento se va a detener. ¿Qué indica que se detenga? En este punto que está aquí abajo, indica que es el punto más pesado. Yo lo vuelvo a poner a correr, a que gire, y entonces me va a indicar otra vez el mismo punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto es más pesado que este de arriba. Bueno, de manera empírica o al tanteo yo le puedo colocar un peso aquí, una bola de plastilina. Lo vuelvo a poner a girar, a girar, a girar. Ahora resulta que este punto queda abajo y este queda arriba. Quiere decir que le agregué plastilina de más o peso de más. Entonces le voy quitando. Y así le voy ajustando hasta que en algún momento ya no quede, el rotor nunca se detenga en la misma posición. Bueno, ese suena muy sencillo, pero cuesta trabajo hacerlo porque hay que hacerlo con mucha paciencia, con mucho, como le dijera, mucha paciencia y Cuidado, mucho furia. cuidado, ¿no? Cuidado sobre todo. Bueno, ahora, ¿qué significa hacer un balanceo estático? Bueno, aquí tienen el rotor. El rotor originalmente tenía su centro de gravedad movido para acá, una distancia E que le hemos llamado excentricidad, y este es el que me generaba una fuerza centrífuga. Yo le conozco un peso de corrección aquí, que va a equilibrar este peso. Se supone que este peso, si yo dejo el rotor en esta posición, no se va a mover. Entonces yo trazo una línea para acá y este es el punto de apoyo, el centro de la flecha. Como el juego del sub y bajas, aquí hay un peso colgado que es el peso del rotor y aquí hay otro peso colgado que es el peso de corrección colocado.
¿A cuánto? A una distancia R, que es la periferia donde coloqué yo el peso de corrección. Bueno, si hago una sumatoria de momentos, entonces este peso va para acá en sentido de las manecillas del reloj positivo, peso de corrección por el radio menos el peso del rotor por su excentricidad es igual, deben de estar en equilibrio. Si se cumple esa condición, pues quiere decir que está en equilibrio. Bueno, ahora, este balanceo estático lo puedo aplicar a rotores verticales, horizontales, inclinados. Rotores verticales, en un video que les voy a poner, sí lo aplican, pero dice que resulta demasiado complicado. Entonces, no es que no se pueda aplicar. O sea, sí se puede, pero resulta más difícil que aplicarlo inclinado horizontal. La manera más fácil de aplicar este método es en rotores horizontales. ¿Por qué? Porque tiende a irse hacia los lados y cuesta más trabajo equilibrar. En cambio, aquí siempre voy a ver cuál es el punto que queda fuera de equilibrio. Bien. Ahora, un rotor balanceado estáticamente también lo está dinámicamente, teóricamente, y ahorita les digo por qué. Cuando este rotor está girando, un rotor que fue balanceado estáticamente, que cumplió esta condición, yo lo pongo a girar a una determinada velocidad angular. El centro de gravedad estaba movido, genera una fuerza centrífuga, masa por la excentricidad, por la velocidad angular al cuadrado, y del otro lado el peso de corrección, que va a ser el peso de recorrección entre su masa por el radio, por la velocidad angular, me queda una fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga que se genera aquí debiera de ser igual que esta que está aquí. Entonces aquí lo único que se hace es una sumatoria de fuerzas en dirección del... Cualquiera de los dos puedo tomar como positivo, no es lo mismo. Entonces toma positivo aquí hacia el peso de corrección, por gravedad, por el radio, por la velocidad angular, menos masa del rotor por la excentricidad por W cuadrada igual con 0. Aquí se elimina la W, peso de corrección por el radio es igual a la, si lo quiero hacer en peso, función de peso, gravedad por la masa del rotor por la excentricidad. Entonces tendría peso del rotor por la excentricidad y peso de corrección. Cuando esta ecuación se cumple, quiere decir que esto está balanceado. Pero resulta lo siguiente. Me voy a regresar aquí. Resulta que cuando yo aplico el balanceo dinámico, donde utilizo un instrumento analizador, donde utilicé fórmulas, aún así haber utilizado un instrumento analizador de vibraciones y fórmulas, me va a quedar siempre un desbalance sobre un rotor. Hay normas que me dicen cuánto es el desbalance permitido que debe de quedar. Bueno, si yo ya sé que haciendo el balanceo dinámicamente con un analizador me va a quedar un desbalance, ahora se imaginen qué sucede si esto lo hice de manera al tanteo. Quiere decir que aquí seguramente me quedó un cierto desbalance y mayor que si lo hubiera hecho con una máquina de balanceo. Por lo tanto, cuando esté trabajando también aquí, este desbalance se va a ver reflejado aquí. En ecuaciones, resulta que yo lo puedo ver y sí, se cumple, pero, solo de manera empírica. Ya en la vida real, no. O sea, sí es un método que lo aplican y van a ver que es usado, pero siempre deja desbalance, ¿no? Ahora, lo que les dije hace un rato, un rotor largo, aunque se balancee estáticamente, no lo estaría dinámicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo un rotor largo, como este que está aquí, que tiene un rotor en un lado y otro acá, al ser largo porque está acoplado con una misma flecha. Yo balanceo este plano estáticamente y balanceo este plano estáticamente. ¿Qué va a pasar cuando yo lo ponga a correr a una determinada velocidad en conjunto? Por el desbalance residual que dejé aquí, desbalance residual que quede aquí, en realidad quedará muy desbalanceado. Por eso, cuando ya se trata de rotores de dos planos, es necesario siempre llevar estos equipos a una máquina de balanceo y balancearlos con un analizador o, o hacer el balanceo en campo con la máquina de balanceo, con el analizador de vibraciones. Porque si no, va a quedar muy desbalanceado más
fuera de norma, por decirlo así. Ven, les voy a buscar unos videos donde muestra cómo se aplica este balanceo estático de manera aquí está. Espérenme, la regué. Bien, ahí ven ahora sí la pantalla compartida. Y Sí, profe. ya corre el video. Sí, profe. Hola amigos, mi nombre es Johnny Osinaga Ordóñez. Me dedico a fabricar máquinas para agroindustria. Todas las hacemos en acero inoxidable, de alta calidad. Hoy te voy a enseñar algunas técnicas que hay que tener en cuenta cuando uno fabrica un ventilador tipo Siroco. Estos ventiladores se caracterizan por tener alta presión en el aire que bota, buena succión y alta presión de salida. Son excelentes para uso de intercambiadores de calor. Profe, ¿le puede subir la calidad del video? De que debe ser construido perfectamente. ¿Qué pasó? Que si le puede subir la calidad del video. ¿La calidad? ¿Dónde está la engrane? ¿Dónde? ¿Dónde está el engrane? Ajá. Ahí. Configuración. Ahí. Ahí. Calidad. Dale clic y le ponen la hasta arriba. Esa. Yo lo veo perfectamente bien. ¿Qué lo ven mal ustedes ahí? Se veía un poco. Yo lo veía bien, pero yo también. Bueno, ahí va. Porque son los ventiladores. Bueno, de que todas más maneras algo problemas aprendí ahorita. dan. Gracias. Cuando lo fabriqué, tenés que tener en cuenta de que tiene que quedar perfectamente alineado cada una de sus paletas. Una contra otra. O sea que cada una tiene una opuesta. Y tiene que pesar lo mismo la una con la otra. Por eso el nombre de balanceo. Bueno, miren. Él fabrica esta serie de ventiladores, pero una de las cuestiones con estos ventiladores es lo siguiente. Una ventaja que tienen es que tiene paletas pares, es decir, que esta tiene un compañero con esta con esta. Él cuando corta las placas de las paletas, esta con esta compañera las pesa, válgase la redundancia, para que pesen lo mismo. ¿Por qué? Para que cuando esté girando genere la misma fuerza centrífuga. Ahora, después las va a soldar, va a colocar cordones de soldadura aquí y acá, acá y acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando coloque los cordones de soldadura, seguramente esos cordones de soldadura en algún momento unos van a tener un poquito más o un poquito menos material. Y ahí es donde va a surgir el desbalance entre paletas. Ahora, esto le ayuda un poco a su balanceo que va a hacer porque puede comparar paletas pares con impares. Pero el problema está cuando son número de paletas impares, entonces ahí
cuesta un poco más trabajo este método de balanceo. Que estar balanceado, el mismo peso cada uno. Porque si no pesa igual, por más pequeña que sea la diferencia de peso, al girar esto en altas revoluciones, tiende a, por efecto centrífugo, a salirse de la órbita tangencialmente ese peso. Pero como no puede, está adherido, comienza a vibrar, a saltar en el piso, a moverse, a rajar las estructuras. Toda clase de desastre hace una pequeña diferencia de peso. Por eso te voy a enseñar un método práctico para que en tu propio taller puedas superar el problema. Primero te vas a construir una pequeña estructura, dos paralelas. Sentado sobre una mesa, te vas a fijar que estas paralelas sean limpias, lo más delgado posible, y cuando la pongas en la mesa, tenés que fijarte que el nivel sea perfecto de uno y otro lado. Tiene que estar totalmente nivelado en todos los sentidos, así y así. Cuando ya has conseguido el nivel perfecto, a tu ventilador, al que estás haciendo, le pones un eje. También tiene que estar bien torneadito. Lo situás en el centro de las paralelas y comenzás a observar si el peso de esta es igual que la otra, y así uno por uno lo vas chequeando. Lo pones y lo sueltas. Cuando es pesado de un lado, mira cómo hace, se va. Entonces, ahí por ejemplo hay una evidencia de que esta paleta está más pesada que esta. Buscas, ya sea un pedazo de acero, una tuerca o cualquier porción que tengas ahí de materia prima, y lo pones en el opuesto. En este caso, muy pesado. Lo recomendable es utilizar plastilina. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner una bolita de plastilina. Si me paso fácilmente le quito. ¿Cuánto? Para equilibrar este lado con este lado. Entonces es más fácil trabajar con plastilina. Una vez que yo la plastilina equilibré este lado con este, la plastilina la peso. Y entonces una vez pesada ese, corto una plaquita de metal y es la que voy a pegar aquí de este lado. Ojo, ahorita va a mencionar un detalle el señor. Hasta encontrar el peso que hacía falta. Cuando ya conseguís equilibrarlo perfectamente, procedes a soldar esa estructura, esa pequeña porción de materia prima, lo sueldas ahí sin aumentar aporte. Porque si tú aportas ahí... ¿Qué quiere decir aporte? Quiere decir que si yo aquí detecté que hay, no sé, no sé, voy a poner un ejemplo, 5 gramos de más, pues yo peso una plaquita de 5 gramos, pero le tengo que quitar el peso de los puntos o los cordones de soldadura que voy a colocar. Porque si yo coloco los 5, los 10 gramos que me marcaba y aún le agrego los cordones de soldadura, pues entonces ahí estoy metiendo material de aporte, que es lo que dice el señor. Entonces ya después el desbalance ya no está aquí, ahora está del lado que yo coloqué la placa. Entonces debo de tener cuidado ese detalle. El material está aportando peso, lo funde el mismo material ahí y va a quedar equilibrado, pero no así nomás lo dejas, sino que lo vas a tener que probar una y otra vez con mucha paciencia, Ahí está, para que porque aquí vean. está el secreto del éxito. Cuando ya has conseguido que todos pesen igual, que no se mueva, que esta pese igual que la otra, y así todas ellas, entonces estás listo para armar tu siroco. Vas a tener un siroco perfecto, lo introduces en el centro, armas con el motor y pruebas. El consumo del motor debe ser el consumo nominal, no debe vibrar.
Bueno, ¿qué sucede cuando estos ventiladores o cualquier máquina rotatoria está acoplada a un motor eléctrico? Cuando hay vibración excesiva, el motor aumenta su consumo nominal de corriente. Este es un indicativo rápido y sencillo. Una es que voy a observar, puedo palpar la carcasa del motor que está vibrando demasiado, pero si aparte de detectar visualmente que está vibrando, mido el consumo de corriente, entonces pues es un indicativo que está desbalanceado ese equipo y lo tengo que, si yo no tengo equipo de balanceo y pues, porque no todos los talleres tienen, no todas las industrias tienen, no les es rentable, pues entonces tienen que contratar a alguien que vaya y haga el balanceo, pero mi obligación es detectarlo, yo como personal de mantenimiento de No una debe hacer fábrica. ruidos estridentes, no tiene que haber rozamiento mecánico. Si esto lo conseguís, entonces tus rodajes van a durar mucho tiempo. No tendrán desgaste por mala construcción del ventilador del Es sirope. lo que decíamos el otro día, que el señor dice que una de las cosas que más rápido se van a dañar cuando hay vibración es la chumacera o el valero donde esté soportado la flecha del ventilador. Entonces, Otra, después, paso a paso, hasta que por está, debajo de un ¿cómo se llama el excelente video? Así constructor muy máquina. empírico, pero está bonito, si se dan cuenta. Bueno, ahora voy a buscar otro. Déjenme buscar otro por acá. Creo que es este. Buenas noches. Hoy quiero mostrarles cómo balanceo de forma estática. Todos los que nos dedicamos al modelismo o aviones de control remoto conocemos este aparato. Es un balanceador de hélices o partes de aviones en miniatura. El chiste de esto es que es magnético la pieza y prácticamente no tiene rozamiento para poder balancear una propela como esta. Esto lo ocupo para piezas muy pequeñas. Después, de forma estática, tengo la flecha con el balín. Es una flecha, un balín, en donde se apoya prácticamente el centro de la turbina, polea o lo que vaya yo a nivelar. También puedo nivelar de forma colgante. Es un poquito más difícil y sobre todo debe de ser en piezas de gran diámetro. Entonces, si se dan cuenta, habla que este es un balanceo vertical, sí, pero termina concluyendo que cuesta mucho trabajo. Pero la mejor forma que he encontrado de balancear estáticamente son las barras paralelas. Es un simple aparato que hice. Las barras originalmente eran soleras con filo redondeado, pero por su uso y el material que era fierro colado acabaron por echarse a perder. Así es que lo hice con flechas rectificadas. La base tiene 4 tornillos ajustables para poder... Si se dan cuenta aquí, ¿cómo se llama? Sus barras
sus barras de pradera, sus barras paralelas del señor, tienen aquí estos tornillos que le permite ajustar la altura aquí abajo. De tal manera que cuando se va a hacer este trabajo y está en una mesa que no está bien nivelada, él puede nivelar las patas más fácilmente ajustando la altura de los tornillos que están aquí, estos 4. Entonces le permite ajustar el paralelismo que deben de tener acá arriba sus barras, ¿no? Fijarlo totalmente y que no se mueva. Lo primero, ponerlo a nivel totalmente. Para eso vamos a ocupar un nivel electrónico. Esperemos que se vea la lectura. No ha prendido. Ahí se empieza a ver. Está correcto. Lo movemos al punto del frente. Correcto. Vamos a ocupar ahora para ver si está perfectamente bien nivelado a lo largo. Montamos una barra para darle la misma altura exactamente. Procuramos que las barras no golpearlas para que no se marquen. La ventaja es que son flechas rectificadas y las podemos cambiar en caso de maltratarlas. ¿Correcto? Tenemos exactamente el mismo diámetro en las dos flechas. Ahora vamos a ver si cada barra está correctamente nivelada. Cero, cero, correcto. La otra. Se está moviendo. Correcto. Se encuentra perfectamente bien nivelada. Ponemos las barras gruesas, las ocupo en otra mesa de balanceo para poder balancear poleas, ventiladores o lo que yo necesite balancear. Tenemos acá un... Si se dan cuenta, aquí su ventilador lo colocó como tipo cantilever porque quedó fuera de las dos barras paralelas. O sea, él lo pudo haber colocado en el centro si él hubiera querido, no hay ningún problema. Entonces, ventilador de 8 aspas que construimos. Lo tenemos semibalanceado y para poder tener testigo de cómo queda balanceado, le aplicamos trozos de imán en pasta para sacar aproximadamente la cantidad de material que le podemos aplicar. Vamos a ver. Quitamos el contrapeso y empieza a oscilar de un lado para otro. Quiere decir que que está desbalanceado. Tenemos que dejar que nos marque exactamente la parte más pesada del ventilador. La forma de nivelar es agregando material, como en este. Si lo alcanzan a ver, ahí tiene una placa. bueno, si se dan cuenta, como está, mueves y mueves y mueves el ventilador que no se detiene, pues viene y muestra otra cosa. Él muestra aquí para nivelar y balancearlo correcto. Se supone que él detectó que en este ventilador, este lado pesaba menos y este más, entonces colocó una placa de metal con sus puntos de soldadura para corregir ese desbalance. Y aquí les voy a explicar que a veces, pero hay que hacerlo, en la gran mayoría de los casos,
se coloca pesos de corrección, es decir, voy a colocar placas, así como en una llanta de un automóvil, en un ring coloco plomo o colocan plomos en el taller. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, si esta es la parte menos pesada y esta era la parte más pesada, a veces se lija o se lima o se desgasta con esmeril las partes más pesadas. Pero ojo, no siempre es recomendable hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo que estar seguro que al desbastar alguna parte de una estructura no dañe sus esfuerzos a la cual va a estar sometida. Porque si yo desgasto este ventilador, cuando esto esté girando va a estar sometido a esfuerzos y puede sufrir un daño. En cambio, si yo coloqué este peso de más, cuando yo haga un nuevo balanceo y si esto no lo necesita, esto es fácil quitarlo y el peso y la lámina se encuentra en su espesor original. Pero en cambio, si yo ya le he rebajado, ¿cómo repongo el material que ya le quité en la lámina? Puedo a lo mejor hacer un rellenado, pero ya estoy debilitando la lámina, ya quedaron poros de soldadura, ya entonces es mejor siempre poner peso de más. O sea, pesos de corrección en vez de quitar o desgastar. Correctamente. Eso es agregando material. Pero en ventiladores o poleas más pesadas podemos retirar el material. Este es un turbo ventilador de aletas inclinadas hacia atrás que construimos para mover a aire caliente. La forma de balancearlo fue retirando material Entonces se dan cuenta, ahí de la abrió parte hoyos. trasera y agregando en la parte más pesada para poderlo nivelar correctamente. En este tipo de ventilador. Entonces, si se dan cuenta, hizo muchos intentos de balanceo porque es de manera estática. Lo correcto era de esto es que él hubiera mandado a un taller de balanceo para no hacer todo ese tipo de agujeros y pesos colocados, para que quedara más este, estético el balanceo y más eficiente. No es que sea malo, pero cuesta mucho más trabajo. Entonces, de hecho, algo que les iba a comentar, en algunas industrias, por ejemplo, vamos a suponer que yo me dedico al balanceo de rotores, ¿no? Tengo un equipo para hacer balanceo de rotores, voy y me contratan, ¿no? Pero hay industrias donde me dicen, pues necesito que vengan a balancear, pero necesito que el equipo esté certificada su calibración. Si no está certificada la calibración de mi equipo y yo voy y hago un balanceo, a esa industria a lo mejor hoy su proceso de manufactura está funcionando, pero si le llega una auditoría y le dice, ¿quién balanceó? ¿Quién hizo mantenimientos de tal fecha? Hicieron balanceos y estaba certificada la máquina y entonces checan cuál era el número de certificado de la máquina que hizo el balanceo. Entonces se van a dar cuenta que no había un certificado vigente. Entonces, en muchas industrias exigen que los equipos que van a balancear a sus equipos estén certificados, porque así se los exige su norma de fabricación. Si no, no es posible. Aunque yo tengo, por ejemplo, el equipo de la escuela, creo que ahorita no está certificado. Se pueden hacer balanceos, sí, de buena calidad, pero no se puede emitir un certificado. Normalmente cuando hacen balanceo dejan una hoja donde dice se realizó el balanceo de este equipo, tal, quedó un desbalance residual de tanto y el número de certificado de la calibración del equipo es fulana de tal, la realizó tal empresa, tal lugar. Y entonces ese es el detalle que se debe de cumplir Y en es un algunos casos. poquito más ligero, se le aplicó el material en la parte interna del ventilador. Acá se pueden ver las placas punteadas para poder balancear correctamente el ventilador. Es un método un poquito tardado, pero muy efectivo. Regresamos al ventilador.
Si se dan cuenta, sigue sigue oscilando girando, y hay que dejar que se detenga totalmente para poder marcar pero en ambos la casos, parte si se dan cuenta, concluyeron que es un método muy contraria tardado. a la parte pesada. De esa forma agregamos trozos de imán en pasta para lograr nivelar aproximadamente y darnos cuenta cuánto material necesitamos agregar para poderlo balancear cuando agregamos material. Cuando retiramos material para balancear hay que hacerlo por pausas para no retirar demasiado. Ese es el otro Bueno, detalle. Que si llego a retirar material de más, ya la regué, ¿no? No. Me va a ser más difícil ahora rellenar ese hueco que ya dejé, ¿no? Entonces, ese es vamos a balancear y seguimos con el video. Bueno, continuamos con el video demostrativo de la forma de balancear estáticamente. Tenemos en posición más o menos el contrapeso y vamos a hacer la prueba de que deja de balancearse. Debe de girar sin sobresaltos y detenerse lentamente. Vamos a hacerlo de nuevo. Le di demasiado rápido al movimiento. Una vez que gira sin acelerarse en cada vuelta, nos acercamos al punto en que va a quedar balanceado. Recuerden, las flechas deben de estar perfectamente pulidas, rectas y sin melladuras. Lo mismo, las paralelas. bueno, La en flecha resumen, ya más o que menos vamos a saben qué es lo ocupar que para hizo. Le voy a balancear adelantar un poco, porque si no, encima de cómo quedan balanceados con otro rotor que ya tenemos preparado. Tenemos acá una turbina con un pequeño motor de 3.500 revoluciones por minuto, con el que vamos a hacer la demostración para ver qué tan bien nos quedó balanceado un rotor parecido o similar al que teníamos en las barras paralelas. Acá podemos notar el peso que le agregamos con un pedacito de lámina, el cual lo soldamos por puntos para probar, para darle el peso suficiente y balancear. Arrancamos el motor. Ahí está trabajando. Apagamos la turbina, el motor. Como ven, quedó balanceado, no permite las vibraciones. El método es muy sencillo, económico, fácil y sin complicaciones. Para balancear ya sea poleas, rotores de motor, turbinas de bombas desbalanceadas, lo que queramos ocupar. Desde luego, es más dilatado que balancear con una máquina electrónica. Pero este método es muy económico, fácil de construir el aparato, solo requiere un poquito de práctica para poder utilizarlo correctamente. Espero les guste y les saquen provecho. Que tengan buenas noches. Difusor. Trabajando perfectamente. Una vista del motor
medio caballo. Amperes de trabajo, motor frío y trabajando. Prueba concluida. Bueno, ahí si se dan cuenta, él mide el amperaje de consumo del motor, amperaje nominal, para indicar que más o menos está balanceado, porque cuando les decía hace un rato, cuando un motor está vibrando, tiende a consumir más corriente. Ahí luego lo ven ustedes, ahí lo buscan ahí por internet. Este es un método de balanceo en industria, el desbalanceo es una de las causas más frecuentes de alineamientos en el rotor, el cual que en el proceso se va adhiriendo al rotor, a la pérdida de material de rotor por abrasión, pérdida de masas de balanceo, entre otras causas, que cuentan por lo menos bueno, les voy a... 0.5 en las chumaceras que soportan el rotor. Ellos venden este equipo de balanceo. Este equipo de balanceo es no sé, como del tamaño de un multímetro, viene de esta empresa, pero no tiene más que un captador de vibraciones. No tiene lámpara estroboscópica para medir el ángulo de fase de la vibración. Entonces, utiliza un método que se llama el método de las 3 corridas, donde necesita hacer tres corridas con pesos de balanceo para identificar unos datos y luego aplicar y calcular el peso de corrección. Pero este equipo está diseñado para que se hagan balanceos de rotores sin necesidad de hacer uso del ángulo de fase. Lógicamente es mejor que el balanceo estático, pero llega a ser menos exacto que el balanceo dinámico con medición de ángulo de fase ¿cómo se llama? Ángulo de fase y amplitud de vibración. Entonces, porque la fórmula es más exacta, ¿no? Bueno, creo que ya son 1:48. Entonces, este es un método que le llaman método de las 3 corridas. Entonces, ahí si le quieren echar un ojo más adelante, es otro video que hay por ahí. Bueno, miren, déjenme que termine de cargar esto. Pues ya la próxima vez que nos veamos les voy a terminar de explicar esta parte. El siguiente tema es balanceo dinámico en un plano. Bueno, para este caso ya nos vamos a auxiliar del equipo analizador de vibraciones. El equipo analizador de vibraciones tiene una lámpara estroboscópica y un captador de vibraciones. Pues una de las primeras cosas que se deben de hacer cuando se va a balancear un rotor es limpieza, ya sea que el balanceo se haga en banco, es decir, en un taller, o se haga en campo. Si es en campo, es decir, donde está instalado el rotor, ahí lo tengo que balancear. Bueno, lo primero que debo de hacer en el rotor, en ambos casos, ya sea en campo o en banco, es, si es en banco, normalmente el banco tiene sus apoyos, sus chumaceras, el rotor debe venir con su flecha. Si solo me mandan el rotor, yo tengo que mandar a fabricar la flecha y por lógica se los tengo que cobrar.
la flecha que yo mando a fabricar también para poder instalarlo en las chumaceras del banco de balanceo. Normalmente los bancos de balanceo, ¿por qué se le pone aquí como si fuera un resorte? Porque aquí tiene apoyos flexibles que permiten que esto vibre para poder captar la vibración. Bien, una vez que ya está instalado en un banco, que estoy en campo, una de las primeras cosas que se debe hacer es marcar la circunferencia del rotor los 360 grados, es decir, ya sea de 10 en 10 o de 15 en 15, los ángulos se puede hacer con un gis blanco, amarillo o algún tipo de plumón que tenga. Es importante marcar esto porque me va a permitir identificar el ángulo de fase del rotor, de la vibración, y también me va a permitir calcular en dónde voy a colocar los pesos de corrección. Entonces, debo de marcarlo. Bueno, ahora, el primer paso que se debe hacer es, el analizador de vibraciones, sea del tipo que sea, normalmente traen una perilla que me va a indicar para seleccionar si voy a medir algún parámetro de vibración como amplitud, velocidad o aceleración. Hay otra perilla que me indica para medir revoluciones por minuto del rotor en cuestión que voy a balancear. Entonces, vamos a suponer que en este momento yo tengo seleccionado revoluciones por minuto. Para las revoluciones por minuto debo de separar o no debe de estar conectado el sensor de vibraciones. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo tengo y aquí en la pantalla me va a indicar cuántas revoluciones por minuto. Es decir, hay una perilla que yo le voy girando y me va indicando 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 revoluciones por minuto. Y la lámpara estroboscópica se va a prender o apagar 200, 300, 400 veces por minuto. Bueno, la voy a dirigir sobre el rotor. Y hay dos maneras. Una es que yo coloque un tripié con una varilla y que la varilla haga una sombra. O directamente dirijo la lámpara sobre el rotor. Y entonces yo voy girando la perilla y va aumentando las revoluciones por minuto. 40, 50, 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1200. Cuando un punto del rotor se haga quieto, en ese momento la lámpara quiere decir que se está prendiendo y apagando 1200, 1300 revoluciones por minuto. Y ese valor yo lo voy a leer en esta carátula. Bueno, una vez que yo he hecho eso, voy a dejar de medir las revoluciones por minuto y voy a mover otra perilla o un botón. Eso lo tengo que consultar en el manual del fabricante de mi analizador. Y entonces ahora en vez de medir revoluciones por minuto, ahora le voy a cambiar que me mida amplitud de vibraciones. Pero la amplitud de las vibraciones la puedo seleccionar que lo mida en el sistema internacional o en el sistema inglés. Entonces vamos a suponer que yo programé para que me mida amplitud de vibración en milésimas de pulgada. Entonces ahora acerco el captador y aquí me va a indicar 10, 20, 30, 40, 50 milésimas de pulgada de vibración en este plano. Bueno, pero un dato que voy a necesitar es el ángulo de fase. Cuando medimos las revoluciones de operación del motor, se quedaron grabadas en esta máquina. Ahora resulta que acerco el captador y mido la amplitud de vibración, pero al mismo tiempo tengo prendida la lámpara y lo acerco hacia el rotor. En automático, la lámpara se va a prender a apagar bajo alguna frecuencia. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a hacer quieto algún punto del rotor. Va a hacer quieto algún punto. El punto que haga quieto, ya sea 120, 180, 270, 90 grados, ese punto que haga quieto le voy a llamar ángulo de fase. ¿Qué quiere decir? Que la vibración tiene una amplitud, no sé, de 20 milesas con un ángulo de fase de 90 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo que me hizo quieto fue el ángulo de 90. Si el ángulo me hubiera hecho quieto 40, pues le voy a decir vibración tal cual, porque así se le llama, porque es la vibración original del rotor.
Una amplitud de 20 milésimas, 30 milésimas, con un ángulo de fase de 40, 50 grados. Ese es el dato que me va a servir de entrada para los cálculos que voy a hacer y encontrar. ¿Qué quiero encontrar? El ángulo y el peso que debo de colocar para que este rotor deje de vibrar. Es decir, llevar su centro de gravedad que se movió, llevarla lo más cercano al centro geométrico. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase que nos veamos aplicando, llenando esta tablita. Ya les explico de qué se trata. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a ver la próxima semana, el día lunes, porque mañana tengo que hacer unas cosas de la escuela y el miércoles no les van a hacer el examen. Les recomiendo que hagan su examen. Se escucha cortado. Que les recomiendo que para el día del examen, si les dio tiempo de hacer un problema y 3/4, un problema y medio, eso entreguen. No se esperen a un minutito antes para enviarlo, porque yo solo voy a revisar los problemas o los exámenes que estén en las carpetas asignadas. No les voy a poder contestar de decir, súbelo aquí, súbelo allá, súbelo acá. Para empezar, ni lo voy a ir a buscar. ¿Por qué? Porque voy a salir fuera de la ciudad y no les voy a poder contestar. Entonces, si hicieron un problema y medio, ese problema y medio es mejor que no entregar nada. Si hicieron un problema y 3/4, eso es mejor que no entregar nada. Bien, entonces, suerte para el examen. Les vuelvo a repetir, no les voy a poder contestar porque no voy a estar viajando. Y nos veríamos ya el próximo lunes, por favor. ¿Vale? Sí, bueno, que tengan un buen día. Nos vemos. Hey.